¿Cómo es eso que en un teléfono hablando tú no te cansas? How is it that you don't get tired of talking on the phone? Pero te cuesta decir un aleluya. But you can't even say Te cuesta decir hallelujah. un gloria a Dios. You can't say glory to God. Te duele la barriga y te duele la cabeza. You got a stomach ache and you got a Te da headache. mareo y te da cansancio. You're dizzy, you're tired. Es que hay una guerra espiritual. There's a spiritual El war. diablo no quiere que tú adores. The devil doesn't want you to praise. Porque la gente que adora revela Because people that praise que están más reveal cerca de Dios that they're closer to que God cualquier otra cosa. than anything else. Por eso la Biblia dice That's why the Bible says que el Padre busca, that the Father's seeking. busca, He's seeking. Bacás, Bakash. busca, He's seeking. busca, Seeking. adoradores, Worshippers. busca. Seeking. Tú no estás entendiendo esa rema. You're not understanding that, Rema. Busca, Seeking. busca, Seeking. busca. Seeking. Cuando tú no quieras buscar a Dios, When you don't want to seek God, Él te va a buscar a ti. He will seek you. Él te va a buscar a ti. He will seek you. Porque la gente que adora Because people that está praise. dándole señal al cielo. Primera de Samuel capítulo 3, First of Samuel chapter 3, verso 3. verse 3. Y quiero que me escuche atentamente, por favor. And I want you to listen to me attentively. Yo no voy a crear atmósfera I will not create an atmosphere porque ya estamos dentro de una. because we are already in an atmosphere. O sea, aquí usted le da un micrófono a un niño y se sacude. So here you give a microphone to a child and they'll turn up Porque hay una atmósfera creada. because there's an atmosphere that was created. A veces nosotros los predicadores Sometimes we, the nos preachers, toca romper y crear atmósfera. we have to break and create an atmosphere. Pero aquí no hay que romperla porque ya está But creada. here we don't got to break it, it's already here. Hay una atmósfera creada. There's an atmosphere created. Primera de Samuel 3:3 dice: 1 Samuel 3:3 says, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, Samuel was sleeping in the temple of the Lord, donde estaba el arca de Dios, where the ark of God, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. and before the lamp of God was turned off. Síguelo porque ya me conecté contigo. Keep going, I connected with you. Jehová llamó a Samuel Jehovah, he called y él Samuel, respondió: and he answered, heme aquí. here I am. Wow, tome Wow. asiento. I want you to sit a minute. Las escrituras enseñan The scriptures teach de que el joven Samuel that young Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ministered to Jehovah in presence of Y Eli. dice que la palabra escaseaba And the word says that he did it scarcely en aquellos tiempos. because in those times. Y no había visión con frecuencia. And there was no vision in frequency. Había un problema en aquellos tiempos. There was a problem in those times. Y es que la voz de Dios And it's that the voice of God, escaseaba. it was very scarce Porque no había un oído espiritual because there was not a spiritual ear preparado para recibir. prepared to receive it. Por lo tanto, And because of this, cuando la Biblia habla de lámpara, when the Bible speaks of a lamp, habla de fuego. it's talking about fire. Y es importante entender And it's important to understand que cuando la Biblia habla de lámpara, that when the Bible speaks of a lamp, no es la lámpara de ahora, it's not the lamp of today, porque la de ahora tienen electricidad. because the lamps of today have electricity. La de antes tenían aceite y fuego. The ones from before had oil and fire. ¿Alguien lo entendió? Did someone understand? Entonces, cuando hablo de lámpara, So when I speak of a lamp, conforme a las escrituras, conforming to the scriptures, tenemos que dibujar en nuestra mente we need to draw it in our mind, una lámpara del tiempo antiguo. a lamp from the antique times. Pero también en el tabernáculo But also in the tabernacle, había lo que se le conoce como el candelero, there was also a candlelight que prácticamente tenía 7 lámparas. that basically had 7 lamps. Y esas 7 lámparas tenían que estar encendidas And those 7 lamps had to be lit up constantemente. constantly. No se podía apagar. They could not be turned off. De hecho, había un orden And there was an order de turno. of turn. Venía un sacerdote, A priest would come, mantenía todo encendido. he would maintain everything turned on. Le echaba aceite cuando se estaba acabando. He would pour oil when it was finishing. Luego, cuando ese tenía sueño And then when he was sleepy, y ya estaba cansado y agotado, he was tired. el otro como que le daba un high five, le decía: entra tú ahora. It's like he would give the next person a high five and say, it's your turn now. Porque era por turno. Because it was by turn. Toca al que está a tu lado. Look at the person next to you. Te toca a ti. Tell him it's your turn. Vamos, pero dígaselo en serio. Come on, say it seriously. Dígale: te toca a ti. Say it's your turn. Dele un high five ahí al Give que him a está a su high lado. five.
Entonces era por turno. So it was by turn. Por eso en el reino no puede haber competencia. That's why in the kingdom there can't be a competition. Porque lo que nuestros padres dejaron a media, Because what our parents left halfway, hay una generación que lo va a terminar. there's a generation that will finish it. Hay una generación que lo va a continuar. There's a generation that will continue it. Y Dios me habló. And God spoke to me. Por eso quiero tomar mi tiempo That's why I want to take my time para que usted me escuche. so you can hear me. Yo estoy como el profeta José Ovalle, This is like the prophet Jose Ovadio. que Ovalle decía: Ovadia would say, quien me escuche vivirá. whoever listens to me will live. Así que yo quiero que usted me escuche, So I want you to listen to me porque Dios me dio esa palabra because God gave me this y word. me dijo: quien te escuche, And he said, whoever listens su to you, vida no será igual. their life won't be the same. Por eso es importante que usted abra sus oídos espirituales. That's why it's important for you to open your spiritual ears. Porque estoy hablando de Samuel. Why am I talking about Samuel? ¿Quién fue Samuel? Who was Samuel? ¿Cómo comenzó el ministerio de Samuel? How did Samuel's ministry begin? ¿Cómo fue la introducción de Samuel al mundo? How was the introduction of Samuel to the world? Porque cuando nace un humano, Because when a human being is born, nació alguien normal. a normal person is born. Pero cuando nace alguien con propósito, But when someone with purpose is lo born, introducen en el mundo. they're introduced to the world. Es decir, que cuando alguien nace, nació normal. In other words, when someone is born, they're born normal. Pero cuando nació alguien como tú con propósito, lo introdujeron al mundo. But when someone like you with purpose is born, you're introduced to the world. Toca a dos personas y dile: a ti te introdujeron al mundo. Touch two people and say you're introduced to the world. Entonces, ¿cuándo comienza Samuel? ¿Cuándo introducen a Samuel en el mundo? So when they introduce Samuel to the world. My God. ¿Cuándo introducen a Samuel en el mundo? So when did they introduce Samuel to the world? Por causa de una mujer Due to the cause of a woman. llamada Ana, And her name was Anna. que oró. That she prayed. Wow. Oró. She prayed. Para el sacerdote, ella estaba ¿qué? Ebria, For the priest, she was drunk. melancólica. She was melancholy. Pero para el cielo, But for the heavens, ella estaba gimiendo. she was crying out. Ella estaba orando. She was praying. Ella estaba pidiendo un milagro. She was asking for a miracle. Por eso una vez orando en el monte, That's why one time praying in the mountain, duré más de 2 horas orando I lasted 2 hours praying en un mismo lugar, in one same spot, en una matita, under a plant, en un árbol. under a tree. Y cuando me paré, And when I stood up, el lugar donde yo estaba the place where I was se hundió. sunk down. Y cuando miré, And when I looked, me sorprendí. I was surprised. Y ese día, And that el day, Espíritu Santo me habló the Holy Spirit spoke to me. y me dijo: And he said to me, la oración pesa. prayer is heavy. My God. Por eso, That is why cuando tú observas when you observe una balanza del tiempo antiguo, a balance from the antique times, cuando algo pesa, when something is heavy, lo otro sube. the other part comes up. O sea, hay gente que no pueden hacer subir nada There are people that can't make anything go up porque no oran. because they don't pray. Y hay personas que no pueden estar en una balanza. And there are people that can't be in a balance. No sé si hay alguien que esté entendiendo. I don't know if somebody's with me today. ¿A quién acusó Satanás? Who did Satan accuse? Satanás acusó Satan accused a Job, Job. pero Job era un hombre de oración. But Job was a man of prayer. Entonces solo cuando tú oras, So only when you pray, el diablo trata de acusar. the devil tries to accuse you. Pero como tú oras, And because you pray, él no puede ganarte en la balanza. he can't beat you in the balance. Porque mientras más tú oras, Because the more you pray, más el cielo te defiende. the more the heavens defend Más you. el cielo está a tu The favor. more the heavens is at your favor. Por eso, That is why el producto de Ana the product of Anna fue Samuel. was Samuel. Ana oró Anna prayed, y trajo al mundo a Samuel. and she brought to the world Samuel. Fue la oración. It was prayer. Fue la oración. It was the prayer. Yo entiendo que ella tuvo una intimidad con su esposo, I understand she had intimacy with her husband, pero aquí fue la oración. but here, prayer. La oración trajo a Samuel Prayer brought Samuel, y ella hizo una promesa and she made a promise, y lo entregó al altar. and she gave him to the altar, Y ella entregó un niño and she gave a child, y Dios le dio un profeta. and God gave her a prophet. Dios formó un profeta. God formed a prophet. Porque lo que se cría en el altar, Because what you raise in the altar, Dios lo convierte en profeta. God converts it to a Cuando prophet. tú traes tus hijos a la iglesia, When you bring your children to the se church, activa los proféticos sobre él. the prophetic is activated upon A them. mí no me hable que tu hijo es rebelde. Don't tell me your child is rebellious. A mí no me hable que tu hijo se mueve mucho. Don't tell me your child moves too A much. Dios no le importa nada de eso. God doesn't care about that. A Dios lo que le importa es que tú cumplas con lo que le prometiste. God cares about you accomplishing what you Tráelo al promised. altar, Bring them to the que altar, de lo demás se va a encargar Dios. because the rest God will take care of it. Hallelujah.
Por eso, That is why cuando Dios llama, when God calls, porque ¿cuál es el tema because what's the topic? de este congreso? It's Bakash. Bakash. Bakash, ¿Qué significa qué? which means what? Los que buscan. Those that seek. Buscar. To seek. Entonces, aquí hay algo muy diferente. So here there's something very different. Porque no es lo mismo Because it's not the same thing Dios buscar un animal for God to find an que animal buscar un ser humano. than to seek a human being. Al ser humano, To the human being, Dios lo puede usar como un instrumento God can use them as an instrument para cumplir un propósito limitado, to accomplish a limited purpose, como la burra de Balán like the donkey of Balaam que le habló al profeta. that spoke to the prophet. Pero al ser humano, But to the human being, Dios lo busca para un propósito. the Lord seeks them for a purpose. Por eso es importante entender That's why it's important to understand que cuando Samuel escuchó la voz, that when Samuel heard the voice, ¿por qué no entendió que era Dios? why didn't he understand that it was God? Porque no tenía la edad Because he wasn't the correct age, donde los oídos espirituales, where the spiritual ears, no tenía la madurez espiritual, he didn't have the spiritual maturity, no tenía el conocimiento, he didn't have the knowledge, no tenía he revelación. didn't have the revelation. Pensaba que era Elí He thought Eli was cuando era Dios. when it was God. Hay muchos eruditos que dicen There are a lot of Herodites that say que él no llegaba ni a los 30 años. that he wasn't even 30. Por eso, And that is why cuando bautizan a Jesús, when they baptized Jesus, que comienza el ministerio de Jesús that Jesus' ministry begins a los 30 años, at 30 years old, que Jesús sube de las aguas, that Jesus comes up from the waters, entonces ahí Dios le habla there God speaks to y him. le habla en público And he speaks to him in y public. dice: este es mi hijo amado, And he says, this is my beloved son. porque ya tenía la madurez Because he was already mature para escuchar la voz del to Padre. hear the voice of the Father. Por eso lo primero que Dios va a alinear en tu vida That's why the first thing God will align in your life son tus oídos are your espirituales. spiritual ears. El ser humano tiene un problema. Human beings, they have a problem. Lo suelto o no lo suelto. Can I let it go or not? Le gusta hablar, pero no le gusta They escuchar. love to speak, but they do not like to hear. Y en el reino, And in the kingdom, tú no hablas, you don't speak, tú no profetizas you don't si prophesy primero no escuchas. if you don't hear first. La gente quiere servir sin instrucciones. People want to serve with no La instruction. gente quiere ministerio sin instrucciones. People want ministry with no Y instruction. primero Dios te va a abrir tus oídos. And the first thing God will open is your Porque ears. lo que Dios te va a revelar Because what he will reveal es para que lo impartan al mundo. is so that you can impart it to the world. Y Dios va a comenzar contigo. And he will begin with you. Lo voy a decir de este lado. I'm going to say it over here. Dios va a comenzar contigo. He will begin with you. Porque al que está a tu lado te están buscando. Tell the person next to you, they're seeking you. Así que lo suelto o no lo So suelto. can I release it or not? El tema de esta noche, The topic today, el cielo te está buscando, heavens is seeking you, pero no hay señal de ti. but there's no signal of you. Alguien que dé una señal esta noche. Can somebody give a sign Alguien tonight? que dé una señal esta Can noche. somebody give a sign tonight? Alguien que dé una señal esta Somebody noche. give a sign tonight. Hay muchos de ustedes que Dios tiene propósito, There are a lot of you that God has a purpose with you, pero no dan señal. but there's no signal of you. Dile al que está a tu lado. So the person next to you, Da una señal. come on, give a signal. Pero dígaselo de verdad, dígale, da una señal. Come on, tell them, give a signal. Por eso cuando usted observa las escrituras, That's why when you observe the scriptures, hay un Antiguo Testamento there is an Old Testament y hay un Nuevo and Testamento. there's a New Testament. Mientras que Jesús, While Jesus, sus discípulos, his disciples, están viviendo el Nuevo Testamento. they're living the New Testament. Ya el Antiguo se había escrito. The Old Testament was already written. El Pentateuco, The five los first books. primeros 5 libros, The five first books que según muchos eruditos se lo aplican a Moisés. that a lot of Herodites say that Moses wrote. Y esto es tan impresionante And this is so impressive porque hay muchos, hasta cristianos, because there are many Christians que yo mismo lo he escuchado that decir: I've heard them say, el Antiguo Testamento ya no se aplica ahora. the Old Testament, you can't apply that today. Eso era para los antiguos, no para nosotros. That was for the antiques, not us.
Ya no se diezma ahora porque eso era en el Antiguo Testamento. You don't need to tithe now. That was in the Old Testament. Antes se vivía por ley, ahora se vive por gracia. Before you lived by law and now you live by grace. Y lo que la gente no sabe es que hay más compromiso viviendo por gracia que viviendo por ley. And what people don't know is that there's more commitment in the grace than in the law. Eso te lo explico mañana. I will explain that to you Pero tomorrow. el Antiguo Testamento, But the Old Testament, que de hecho hasta el mismo Jesús that even Jesus himself, utilizó libros escritos por Moisés he utilized books written by Moses para identificar su identidad. to identify his own identity. Porque muchos no creían en él. Because many people didn't believe in him. Y tuvo que acudir al Antiguo And Testamento. he had to go to the Old Testament. Aplicó el Salmo. He applied Psalms. Aplicó los libros de los profetas. He applied the books of the prophets. De hecho, hasta cuando Satanás lo tentó, Even when Satan tempted him, le mencionó Deuteronomio. he mentioned Deuteronomy. Porque Deuteronomio significa Because Deuteronomy means la repetición. the repetition. Entonces Jesús simplemente le repitió lo que ya estaba escrito. So Jesus simply repeated what was written. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Is somebody understanding this word? Apóstol, ¿y por qué usted está aplicando el Antiguo Testamento? Apostle, but why are you applying the Old Testament? Porque el Antiguo Testamento no podemos ignorarlo. Because we cannot ignore the Old Testament. No puede haber nuevo sin antes hay un principio. There can't be something new without there being a beginning. Por eso el Antiguo Testamento That's why the Old Testament, es el anuncio de la revelación futura. it's the announcement of the future revelation. Es la sombra de lo que había de manifestarse. It's the shadow of what was to be manifested. Es el escudo It is the shield contra lo dogmático y lo tradicional. against what was nomadic and tradition. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque antes, para recibir perdón, Because before, to receive forgiveness, debía esperar una vez al año la aceptación de tu sacrificio. you had to wait one time a year for the acceptance of your sacrifice. Número 3. Number 3, Es el anuncio de una unidad celestial y un orden. it's the announcement of a celestial order. Yo vengo a decirle a usted I came to tell you que usted y yo somos seres humanos, that you and I are human beings, pero en el rango espiritual no somos iguales. but in the spiritual rank, we're not the same. Dígale que está a su lado. Tell the person next to you, Somos seres humanos, we're human beings, pero en el rango espiritual but in the spiritual ranks, no somos iguales. we're not the same. Porque usted no puede comparar Because you cannot compare un ángel común, a common angel, en hebreo malach, in Hebrew is malach, con un querubín. with a cherubim. Los rangos más altos The highest ranks eran querubines, were cherubims, pero los que más cerca están de Dios but those that are closest to God son los serafines. are the seraphims. ¿Y eso por qué? And that why? Porque los querubines Because the cherubims, son protectores, they are protectors, protectores del altar. protectors of the altar. Satanás era un querubín, Satan was a cherubim, nunca un serafín, never a porque seraphim, los serafines because the seraphims, solo adoran. they only worship. Por eso Isaías vio una visión That's why Isaiah saw a vision, y vio serafines and he saw que seraphims tenían 6 alas, that had 6 wings, con 2 volaban, and with 2 they would con 2 fly, cubrían sus pies and with other 2 they would y cover their con feet, 2 cubrían su rostro, and with the other 2 cover their porque face, estaban muy cerca de Dios because they were so close to y God. encima del trono de Dios And above the throne of God, volaban they would y fly, daban gloria. and they gave glory. La gente que más cerca está de Dios People that are the closest to son God los que adoran. are those that worship. Por eso el diablo no quiere que tú adores, That's why the devil doesn't want you to worship. porque cuando tú estás cerca de Dios él no se te pega. Because when you're close to God, He doesn't come close to you. Alguien vino a levantar una alabanza de gloria Can aquí esta somebody noche. give a glory of praise Alguien here? va a romper el silencio con una alabanza. Is somebody going to break silence Alguien with va a romper worship? el silencio con una adoración. Can somebody break silence with the worship? ¿Cómo es eso que en un teléfono hablando tú no te cansas, How is it that you don't get tired of talking on the phone, pero te cuesta decir un aleluya? but you can't even say Te cuesta decir hallelujah? un gloria a Dios. You can't say glory to God. Te duele la barriga y te duele la cabeza. You got a stomach ache and you got a Te da headache. mareo y te da cansancio. You're dizzy, you're tired. Es que hay una guerra espiritual. There's a spiritual war. El diablo no quiere que tú The adores, devil doesn't want you to praise, porque la gente que adora revela because people that praise que está más feel cerca de Dios that they're closer to que God cualquier otra cosa. than anything else. Por eso la Biblia dice That's why the Bible says que el Padre busca, that the Father's seeking. busca, He's seeking. vacas, Bakash. busca, He's seeking. busca, Seeking. adoradores, Worshipers. busca. Seeking. Tú no estás entendiendo esa rema. You're not understanding that, Rema. Busca, Seeking. busca, Seeking. busca. Seeking. Cuando tú no quieras buscar a Dios, When you don't want to seek God, Él te va a buscar a ti. He will seek you. Él te va a buscar a ti. He will seek you. Porque la gente que adora Because people that está praise, dándole señal al cielo. they're giving a signal to the heavens. Estoy aquí. I'm here. Estoy aquí. I am
here. Siéntese, Sit down. que me queda hora y media. I still got an hour and a half left. Toca a dos personas y dile: el cielo te I busca, want you to touch two people and say the heavens is seeking pero you, no hay señal de ti. but they don't see signal of you. Entonces, ¿por qué estoy enseñando esto? So why am I teaching you this? Porque no podemos ignorar el Antiguo Testamento. Because we cannot ignore the Old Testament. Hay revelación allí. There's revelation there. Es la sombra de lo que había de venir. It's the shadow of what was to come. ¿Alguien puede ver mi sombra? Can someone see my shadow? ¿Alguien puede ver mi sombra? Can someone see my shadow? Sí la ve, ¿verdad? You see it, right? Nunca hay sombra There is never a shadow a menos que haya luz. unless there is light. Por eso Dios dijo: sea la luz. That's why God said, let there be light. Entonces el Antiguo Testamento So the Old Testament es la sombra. is the shadow. No estoy entendiendo, apóstol. I'm not understanding, Apostle. Que Jesús no se había manifestado, Jesus had not manifested, pero él ya estaba en el Antiguo but Testamento. he was already in the Old Testament. Estaba en el Cordero trabado. He was in the stuck lamb. Abraham iba a sacrificar a su único hijo. Abraham was going to kill his only son. Y cuando se volteó, And when he turned around, vio el Cordero trabado. he saw the lamb. Ahí se reveló Jesús. There Jesus revealed himself. En muchos escenarios se reveló In Jesús. many scenarios, Jesus revealed Dije himself. que en muchos escenarios se reveló In many Jesús. scenarios, Jesus revealed Lo himself. que David le tiró al gigante Goliat no fue una piedra normal. What David threw to Goliath wasn't a Fue normal lo que stone. luego Pablo y dijo: It was what Paul said. la piedra que rechazaron los edificadores The stone that was rejected ha by the venido a ser empire columna. is now a column. Entonces tú le hablas en un lenguaje sencillo a la gente So you speak to people in a simple y language no entiende. and they don't understand. Entonces dale revelación So give them revelation para que su espíritu despierte. so their spirit can awaken. Porque la gente Because people por mucho tiempo for many vio times una cruz, saw a cross, pero el cielo lo veía como una puerta. but the heavens saw it as a door. Diga conmigo: no es una cruz, Say it's not a cross, es una puerta. it's a door. Por eso nunca había un malhechor crucificado. That's why there was never a bad people crucified. Vi una ofrenda. There was an offering. Por eso nunca había un ser humano sepultado. That's why there was never a human being that Vi was in una the grave, semilla espiritual. but it was a spiritual seed. Por eso cuando miras a Jesús, That's why when you see Jesus, no lo puedes ver como los mortales lo miran. you can't see him the way mortals see Hay him. revelación en él. There's revelation in him. Dije que hay revelación en I él. said there's revelation in Él him. es el cordero inmolado. He is the lamb that Su never died. sangre tiene His poder. blood has Su power. nombre tiene poder. Name has Y power. las cosas le obedecen Things obey him porque en él hay autoridad. because there's authority in him. Jesús Jesus es el cumplimiento is the accomplishment de lo que los profetas anunciaron. of what the prophets announced. Por eso That is why es importante entender it's important to understand que cuando Dios crea al hombre, that when God creates man, my God, me voy a meter en problemas, I'm going to get in trouble now, pero esto es una casa de revelación. but this is a house of revelation. Cuando Dios creó al hombre, When God creates man, lo creó de primero o lo creó de último. did he create him first or last? Lo creó de primero o lo creó de último. Did he create him first or last? De último. Last. Porque el mejor vino siempre va a ser para los últimos. Because the best wine is always Y la last. gloria postrera de esta casa And the glory before será this mayor house que la primera. will be major than the Lo first. último que Dios va a desatar en Sur de Carolina The va a last- ser sobre esta casa. God will release something in this house in South Y tú te Carolina. preguntabas: ¿y cuándo es que va a llegar? And you might say, when will it Es come? que Dios dejó lo último, lo mejor para lo último. God left the best for last. Porque el que está a tu lado te están buscando, te están buscando, Touch te the están person next to you buscando, and say, te they're están seeking buscando. you. They're seeking you. Cuando el profeta le dijo a la mujer: When the prophet told the woman, enciérrate close yourself y in busca vasijas, and seek a vase, llena o vacía, filled or empty. llena o vacía, Filled or empty. porque Dios te diseñó Because God designed you para que llene lo que está vacío. for you to fill what's empty. Tú eres el que va a buscar vasijas, You're going to look for vases. porque el que está lleno eres tú. Because you're the one that's filled. El que está lleno eres tú. You're the one that's filled. Y la gente vacía Dios no la usa, And God is the pero la using gente people. llena Dios la va a usar con poder y gloria. But full people God uses with power and Dile al que glory. está a tu lado: dame señal de ti.
I don't see signal of you. ¿Estás vacío Are you empty o estás lleno? or are you filled? Porque la gente vacía Because people that are empty, no hace nada. they do nothing. Pero la gente llena, But people that are filled, la gente llena, people that are filled, la gente llena, people that are full, restaura al que está vacío, they restore the one that's levanta al que empty. está vacío, They restore the one that's aviva empty. al que está vacío. Revive the one that's empty. Es por eso That is why que no podemos ignorar we cannot ignore por qué Dios está llamando a Samuel. why God is calling out to Samuel, Porque la lámpara because the lamp estaba a punto de apagarse. was about to turn off. Y antes, And before, eso es lo que me gusta de Dios. that's what I love about God. Porque antes que algo se vaya a acabar, Because before something ends, va a buscar uno que va a estar dispuesto He will look for someone that is willing a repartir su gracia, to impart His grace, a impartir su gloria. to impart His glory. ¿Sabe lo que dijo Samuel? You know what Samuel said? Heme allá, He said, did he say, look for me there? heme aquí. He said, I am Hay here. gente aquí que está huyendo del llamado. Ooh, there are people here that are running from the calling. Deja de quejarte tanto. Stop complaining so much. Sécate esas lágrimas ya. Dry those tears. Deja de poner tantas excusas. Stop giving so many excuses. Porque estás gastando energía allá afuera y Dios te está necesitando aquí adentro. You're wasting energy out there and God needs ¿Dónde you in están los que here. van a decir, heme aquí, Jehová? Come on, say, I'm here, Lord. Heme aquí, Say, Jehová. I am here, Lord. Hallelujah. Heme aquí, Woo. I am here. heme aquí. I am here. Entonces Jesús So Jesus, es la revelación. He's the revelation. No era la cruz, It wasn't the cross. era una puerta. It was a door. No era un humano, It wasn't a human being. era una roca. It was a rock. No era una persona, It wasn't a person. era una ofrenda. It was an offering. No era un malhechor, It wasn't a malicious man. era la excusa. It was the excuse. Amen. Tú no puedes entrar al infierno si estás vivo, tienes que estar muerto. You can't go to hell if you're alive. You got to be dead. Entonces la muerte So death fue la excusa was the excuse para entrar to go in al mundo espiritual. to the spiritual realm. Y al entrar al mundo espiritual, And when you go into the spiritual realm, tú nunca como humano you never as a human being le podrás quitar autoridad a un ser espiritual. will be able to take away authority to a spiritual being. Tú tienes que estar en su mismo lenguaje. You got to speak the same language. Si tú hablas inglés If you speak English y yo hablo español, and I speak Spanish, tú no me vas a entender. you won't understand me. Pero si tú hablas inglés But if you speak English y yo hablo inglés, and I speak English, nos vamos a entender. we will understand each other. Entonces si tú estás en el espíritu So if you're in the spirit y yo estoy en el espíritu, and I'm in the spirit, nos vamos a we entender. will understand each other. Entonces Jesús So Jesus fue la excusa was the excuse para él descender for him to descend en el espíritu. in the spirit. Y al descender en el And espíritu, when he descended in the spirit, quitarle la autoridad en el espíritu he took this authority in the spirit a Satanás away from Satan y a la muerte. and death. Por eso, That is why, no sé si suelta esto. I don't know if I can release this here. Por eso, That is why el que murió sin Cristo the one that dies without Christ, lo mató la muerte. death killed him. Pero el que murió en Cristo But the one that dies in se lo Christ, llevó Cristo. Christ took them. Por eso dice la Biblia That's why the Bible que says morir en Cristo, that to die in Christ, no morir en la muerte, you don't die in death. morir en Cristo To die in Christ, es ganancia. it is winning. Porque no fue la muerte que te llevó, Because it wasn't death that fue took la you. vida. It was life. Fue la vida. It was life. Están vivos de este lado, están Are you vivos. alive on this side? Aquí están vivos, están Are you vivos. alive on this Aquí en el side? centro están vivos, aquí. Are you alive? Porque Dios no es Dios de muertos, Because God is not a God of death, people. Dios es Dios de vivos. He's a God of living. Entonces simplemente fue la excusa. So it was simply an excuse. Suelten a Barrabás. Let go of Barabbas. Excelente. Excellent. Maten a Jesús. Kill Jesus. Excelente. Excellent. Porque al que soltaban Because the one that they let lo release, mandaban al desierto. they took him to the desert. El que se quedaba The one that would stay, era el elegido. he was the one that was chosen. Entonces el ser humano, la multitud se equivocó, So the multitude, they were mistaken. pero dio en lo certero. But they hid it in where it was correct. Porque cuando la multitud decía suéltenlo, Because when the multitude said release him, era para que escogieran al que se quedara. it was to choose the one that was staying.
Porque si el cordero tenía defecto, no lo escogían. Because if the lamb had defects, they wouldn't choose it. Pero el que se quedó era perfecto. But the one that stayed was perfect. Perfecto para salvarte. Perfect to save you. Perfecto para restaurarte. Perfect to restore you. Perfecto para sanarte. Él te lo Perfect to recibe heal aquí. you. Perfecto para darte vida. Perfect to give you life. Diga conmigo Jesús. Say with me, Jesus. Diga conmigo Jesús. Say Jesus. Vamos, eso tiene anemia y le falta fe. Diga conmigo Jesús. Come on, you need faith. Say Jesus. Que te estoy revelando en esta noche. What am I revealing to you tonight? Que cuando Jesús That when Jesus se reveló al mundo, revealed himself to the world, sucedió algo. something occurred. Haga así conmigo. Do like this with me. ¿Por qué la gente no entendía a Jesús? Why is it that people couldn't understand Jesus? Porque estaban así. Because they were like this. Hay cosas espirituales que muchos de ustedes no entienden porque están así. There are spiritual things you don't understand because you're like this. Te voy a dar un ejemplo bien cerca. I'm going to give you a very simple example. Cuando Jesús expiró, When Jesus expired, que dijo, that he said, consumado es. he said, consumed is. Hubo un soldado ahí que dijo, A soldier there said, me parece que este era el Cristo, el Hijo de Dios. I believe that this was Christ, the Son ¿Sabe of qué pasó God. con ese hombre? You know what happened with that man? The veil was removed. ¿Por qué? Why? Porque un velo se rasgó. Because a veil was ripped. Ojo, ojo y oído también. Look and listen. No fue el Antiguo Testamento que se abrió, It wasn't the Old Testament that opened. fue el velo. It was the veil. El velo de la religión. The veil of religion. El velo de lo dogmático. The veil of the dogmatics. El velo de lo irracional. The veil of the irrationals. ¿Te lo puedo demostrar? Can I demonstrate it to you? Antes de que el velo se rasgara, Before the veil was ripped, tú tenías que esperar el sábado para sentirte en reposo. you had to wait till Saturday to feel rest. Después que el velo se rasgó, After the veil was ripped, tú podías caminar en reposo todos los días. you can walk and rest every day. Porque no es el día, es Jesús. Because it's not about the day, it's Jesus. El que tiene a Jesús tiene reposo. The one that has Jesus has rest. Por eso la Biblia dice, That's why the Bible says, mi paz, ok, my peace I give, y mi paz, ok, and my peace I leave. mi paz os dejo, My peace I y mi give, paz os doy. and my peace I Porque give. una cosa es dejar algo Because one thing is to leave something, y otra cosa es darlo. and another thing is to give it. No, usted no está entendiendo esto. You're not understanding this. Yo puedo dejar esto aquí I can leave this here, y yo puedo agarrar esto and I can take this, y dárselo a alguien. and I can give it to someone. Esto yo te lo di, This I gave it to you. pero eso tienes que buscarlo. But this, you gotta look for it. Eso tiene que vacar. This, you gotta bakash it. Y hay una gloria And there's a glory que ya Dios te dio, that God gave you. pero hay otra que tienes que pelearla. But there's another one you gotta Hay fight it. otra que tienes que buscarla. There's one you gotta seek Hay it. otra que tienes que There's conquistarla. one you gotta conquer it. Amen. Mi paz os dejo My peace I leave, y mi paz os and my doy. peace I give. Y no la doy como el mundo la da. And I don't give it the way the world gives it. Apóstol, Apostle, yo tengo paz. I have peace. Esa fue la que él te dio. That's the one he gave you. Apóstol, Apostle, no aguanto esta prueba. I can't handle this test. Apóstol, me voy a salir. Apostle, I'm about to come out. Apóstol, voy a soltar el cargo. Apostle, I'm gonna leave my position. Apóstol, desde que entré en el llamado en el ministerio, las finanzas me bajaron. Apostle, when I accepted the calling, my finances. Apóstol, tenía contrato y trabajo. Desde que me metí a esto de cristiano, todo se me fue abajo. Apostle, I had contracts, and when I became a Christian, Ahora no everything left. puedo orar. I can't pray. Ahora no puedo adorar. I can't praise. Parezco un maniquí en la I look iglesia. like a mannequin in Es church. que Dios te dio una paz. God gave you a peace, Pero hay otra que tiene que but buscarla. there's another peace you gotta go seek Hay it. otra que tiene que pelearla. There's another one you gotta fight Por it. eso hay gente que aunque no tienen dinero, pero tienen paz. That's why there are people that even though they don't have money, Por they have eso hay peace. gente que aunque no tienen material, tienen paz. There are people that don't have material, they have peace.
Me voy. ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde Where me can I voy? leave? Where? ¿Alguien está entendiendo esto? Does someone understand Se this? va a levantar una generación A generation will que rise va a pelear por lo que es de that will Dios. fight for the things Que of va a God. buscar lo que le pertenece. They will seek what belongs to them. My God. Good word. Hay gente con paz There are people with peace que no tienen paz. that don't have peace Porque hay una paz. because there's a peace. ¿Tú sabes lo que a mí me pasó? You know what happened to me? Yo te lo conté. I told you. Me dejó el avión The plane left me y tuve que rápido agarrar un vuelo. and I had to take another flight. Porque yo di mi palabra que yo tenía que estar en Bakash. Because I gave my word, I had to be in Bakash. Esa palabra es peligrosa. That word is dangerous. I feel the shocks. Solamente la gente rara entiende los nombres raros. Only strange people understand strange names. Y yo dije, yo tengo que llegar a I Bakash. said, I gotta get there to Bakash. Rápido agarré un vuelo. And I got another flight. Esta no era la ropa que yo tenía. This is not the clothing I had. Mi escudero sabe. My assistant knows it. Yo viajaba cómodo con tenis, You know, I travel with una sneakers, chaquetica, a little jacket, así, casual. you know, casual. Me metí a un baño And I went into a bathroom y me transformé. and I transformed myself. Gracias a Dios que me bañé en la mañana. Thank you to the Lord. I took a shower this Así morning. que si usted siente olores ungidos, So if you feel anointed smells, porque no me dio tiempo de nada. because I had no time for Me anything. metí a un baño y me cambié. I went into a restroom and I Y dije, changed. hay que llegar a And I Bakash. said, we gotta go to Bakash. Pero cuando me dijeron, usted no se puede subir en este avión, But when they told me you can't get into this plane, yo le dije, mis pasos dejo, mis pasos doy, y no la doy como el mundo la da. I said that my peace I give, my peace No I te leave. atribules por lo que no puedes conquistar. Do not feel tribulation for what you can't Aprende a darle conquer. gracias a Dios por todo. I learned to give thanks to God for everything. Lo suelto o no lo suelto. Can I release it or not? Hay cosas que tú no tienes que buscarla porque ya la tienes. There are things you don't gotta look for because you got it already. Alguien puede adorar a Dios aquí. Can somebody worship Alguien God puede here? adorar a Dios aquí. Can somebody worship God here? Siéntese que me queda media hora. Sit down, I got 30 minutes left. My God. En ese tiempo la palabra escaseaba. In that time, the word was scarce. Hoy solamente es para romper el hielo. Now that was just to break the ice. Mañana le echamos hasta aceite grisol y Tomorrow we'll pour oil and everything. mañana ungimos la iglesia y le ponemos la mano a todo el mundo. We're gonna anoint tomorrow and lay hands on everyone. Pero hoy la palabra está preparando la plataforma. But today the word is preparing the platform. En aquel tiempo la palabra escaseaba. The word at that time was scarce. ¿Por qué escaseaba? Why was it scarce? Porque no había un depósito. Because there was no deposit. Porque no había vasija. There's no vase. Y cuando no hay vasija, And when there is no vase, el aceite se desparrama. the oil dries. El aceite se pierde. The oil becomes lost. Por eso es importante That's why it's important entender to understand que usted y yo somos vasijas. that you and I are vases. Dios no hablaba. God didn't speak. Es que no había alguien con oídos correctos para escuchar. It's that there was no one that had the correct ear to listen. Donde no hay espíritu ardiendo, Where there is not a burning spirit, la palabra sigue su destino. the word continues its destiny. Cuando Dios te habla a ti When God speaks to you y tú no quieres hacer lo que Dios quiere que tú hagas, and you don't do what God wants you to do, la palabra se va a mudar donde otro. the word will move to someone else. Porque lo de Dios no lo detiene. Because the things of God, no one detains it. Cuando Samuel escuchó When Samuel heard y fue donde Elí, and he went to Eli, le dijo, he said, usted me llamó, mi did señor. you call me, my Lord? Ve y acuéstate. He said, no, go lay down. Volvió. He returned. Usted me llamó. Did you call me? Ve, acuéstate. Go lay down. Y volvió. And he returned. Usted me llamó. Wait, did you call me? Si esa voz te vuelve a llamar, dile que tú estás ready. He said, if that voice calls you again, tell him you're ready. Heme aquí. Say, I'm here. ¿Sabe lo que hizo el profeta? You know what the prophet did? Se durmió. He went to sleep. Y cuando él se durmió, And when he went to sleep, el texto dice, the text says y Dios se le aparó al lado that God stood next to him y lo llamó. and called him, Samuel. Samuel. Y Samuel se levantó. And Samuel woke up. Y entonces And then ya no hubo necesidad de ir donde Elí, there was no necessity to go to Eli porque entendió quién lo llamaba. because he understood who called him. Cuando tú sabes quién es que te llama, When you know who's calling you,
Tú no necesitas ir donde el pastor You don't need to go to the pastor para tú ejercer tu llamado. for you to exercise Si your ya calling. Dios te habló If God spoke to y you el apóstol te dio las instrucciones, and the apostle gave you the instructions, sigue esas instrucciones. continue those instructions. Sigue esas instrucciones. Continue those Y instructions. vas a ver cómo desarrollas un llamado en la iglesia poderoso. And you will see how you develop a strong position and calling in the church. Pero esta generación But this generation, quiere ministerio they want ministry sin dirección. with no direction. Hasta el bautismo del Espíritu Santo Even the baptism of the Holy Spirit fue bajo señal. was under signal. Cuando vean When they see aquel hombre that man que carga una cubeta de agua, un cántaro, that carries a bucket of water, dice Jesús, seguirle. Jesus says, follow him. Aquí hay algo raro. There's something strange here. Los hombres no cargaban cubeta, Men didn't carry water. eran las mujeres. The women did. Entonces Dios vertió las cosas So God, he reversed things para que los mortales no se llevaran la so señal. that mortals won't get the signal. Porque hay señales que solo son para gente espiritual. Because there are signals that are only for spiritual people. Me voy. I'm leaving. Hay señales, There are signals. hija, hay señales There are signals que solo son para gente that espiritual. are only for spiritual people. Por eso el lenguaje espiritual That's why the spiritual language, solo lo entienden los espirituales. only the spiritual people understand it. Cuando vean a un hombre, When they see a man, eso no es común, that's not common. pero si Jesús lo habló, But if Jesus spoke it, yo voy a seguir las instrucciones. I will follow the Si el instructions. apóstol dijo, If the apostle ese es says, el terreno que vamos a construir iglesia, that's the land we're going to pues construct vamos the a church, seguir por ahí. we're going to follow. Parece de loco, It looks like it's crazy, pero es para gente de fe. but it's for people of faith. Y yo iba a soltar una palabra mañana, pero la voy a soltar hoy porque me da la gana. I'm going to release this word because I want to. Esta iglesia es como los aviones. This church is like the airplane. Los aviones tienen dos turbinas Planes have two y turbos, los aviones no dan reversa, and airplanes don't go reverse porque la turbina es para ir para el frente. because turbos move Y forward. esta iglesia ya no hay retroceso. And in this church, they don't move El que se backwards. congrega aquí no hay retroceso. Alguien puede adorar a Dios Can aquí. somebody worship Alguien God? puede adorar a Dios Somebody aquí. worship God here. Ponte de pie si no hay retroceso. Ponte de Come on, pie. come on. Stand up, Ponte de stand pie. up. Ponte de pie. Ponte de Stand pie. up, stand up. Toca a dos personas y dile no hay retroceso. Tell the person next to you we're not Pero moving díselo de back. verdad. Dile no hay Tell retroceso. them there's no reverse. Dígalo de verdad. Dígale no hay retroceso. Say there's no reverse. El que se congregó aquí no se puede salir. Whoever congregates here can't leave. El que se sembró aquí no se puede salir. Whoever is here, they can't leave. Al que le dieron un cargo en el ministerio aquí no se puede salir. Who has a position in the ministry can't leave. Porque esta iglesia es como los aviones. Because this church is like the planes. No hay retroceso. There's no moving back. Alguien recibe esa palabra. So receive that Alguien word. recibe esa palabra. Somebody receive Alguien that word. recibe esa palabra. Receive that word. Levante su mano al cielo. Raise your hand up to the air. Woo! Levante su mano al cielo. Raise your hand up to the air. Dios mío. Jesus. Thank you, Lord. Ebra shahande lebosaha. Jesus. Esta iglesia será conocida como una iglesia multicultural This church will be a multicultural church. de todas las naciones. All nations. Porque aquí no opera el espíritu religioso. Because here the spirit of religion is not here. No fue un velo que se rasgó. It wasn't a veil that ripped. Fue una tradición. It was a tradition. La tradición se rompió. Tradition was broken. La religión se rompió. Religion was broken. Por eso That is why los dogmas de hombre the dogmas of men, no te llevan a Dios, they don't take you to God, pero la revelación sí. but revelation does. Y esta iglesia va a ser conocida como una iglesia de revelación. And this house is known because it's a house of revelation. Toca a dos personas y dile, se te va a revelar Touch two people and say it will be revealed to you. Jesús en tu vida. Jesus will reveal himself to you. Tome la mano del que está a su lado. Touch the hand of the person next to you. Tome la mano del que está a su lado. Touch the hand of the person next to you. Porque voy a orar Because I want to pray. y voy a desatar una palabra. And I'm going to release a word. Esta va a ser la administración de hoy. This will be the ministering of today. Porque mañana me la desquito. Because tomorrow I'm going to let it loose. Pero quiero que usted tome la mano de su hermano But I ahí. want you to grab the hand of your brethren Y levántela. and bring it up to the air. Levántela. Bring it up high. Levántela. Bring it up. El enemigo The enemy divide, divides, pero no se divide. but it doesn't divide.
Porque Él sabe el poder que hay en la unión. Because he knows the power that's in union. Y Dios va a unificar And God will unify este ministerio. this ministry. Líderes que estaban a punto de rendirse, Leaders that were about to give up, Dios los afirma más. God affirms them more. Y cuando hay Shama. Líderes que se fueron Leaders that left van a regresar. will return. Servidores que abandonaron Servers that abandoned van a regresar. will return. Porque a partir de hoy, Because as of today, el poder de la unidad the power of unity va a ser notorio en este ministerio. will be noticeable in this Como ministry nunca antes. like never before. La mano del que está caído, The hand of the one that's fallen, a usted le toca levantarla. you must rise it up. A donde el pastor no llega, Where the pastor cannot reach, llegan los que se multiplican del manto de él. those that multiply from his mantle Porque reach it. esta iglesia Because this church va a entrar en un mover de gloria. will go into a movement of glory. Que hay gente que hasta de otro estado se va a mudar para vivir acá. That people from other states will move here. Alguien está recibiendo esa Is palabra. somebody receiving that Viene word? un rompimiento. A breakthrough is coming. Y hasta los pastores que no han creído en ti That even the pastors that didn't believe in you se van a unificar a tu manto. will unify to your mantle. Porque ellos no están de acuerdo con la locura tuya. Because they don't agree with your craziness. Pero ellos necesitan ser locos como tú. But they need to be crazy like you. Y dice el Señor: a quien yo te traiga, no lo rechaces. And the Lord says, the one I bring you, don't reject them. Recíbelo, Receive them. capacítalo, Give them the capabilities. alínealo, Align them. entrénalo. Train them. Porque dentro de esta misma ciudad Because in this same city, vas a tener pastores bajo tu you cobertura. will have pastors under your covering. Gente que va a crecer como tú vas a crecer. People that will grow like you grow. Porque la multiplicación Because multiplication se acerca. is coming close. 2025, 2025, año del entrenamiento. year of training. 2026, 2026, año del cumplimiento. year of accomplishment. Ay, soca, garabasa. Alguien está creyendo esa palabra. Can somebody